Según el libro Caballo de Troya 1 de J.J. Benítez, se menciona que Jesús tuvo que morir de la manera en que lo hizo, crucificado, debido a las circunstancias políticas y religiosas de la época. Se sugiere que la muerte por crucifixión era una forma de castigo reservada para los criminales más despreciados y que en el caso de Jesús fue una decisión tomada por las autoridades romanas y judías para deshacerse de él y de su mensaje revolucionario. La misión de Jesús ya estaba cumplida. Él, si hubiese querido, habría terminado su mensaje de esta manera, pero él quiso pasar por el trago amargo y dejar que se hiciera la voluntad del Padre Azul. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal dedicado a la maravillosa saga de J.J. Benítez, Caballo de Troya. En varios de los libros de la saga Caballo de Troya se habla de la crucifixión de Jesús. En el diario de Liceo se aborda el tema y se menciona algunas de las razones o circunstancias que llevaron a su crucifixión. En este libro se hace referencia a que la sentencia de muerte dictada por el Sanedrín contra Jesús se mencionan varios argumentos utilizados por los sanedritas para condenarlo. Entre los argumentos se incluyen su alianza con Belcebú, curar en sábado, hablar de Yahvé como si fuera su padre, considerarse enviado de Dios, ser amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Estos argumentos muestran las acusaciones y motivos que llevaron a la condena de Jesús a muerte. En la saga también se menciona que los dos ladrones no eran tal ladrones, eran más bien guerrilleros o terroristas que estaban en contra de Roma y querían la liberación del pueblo judío. Lo que Jesús hizo, sometiéndose a la muerte en la cruz, lo hizo Él por su libre albedrío y ejecutando la voluntad del Padre. Al pronosticar esta experiencia, Él dijo: El Padre me ama y me sostiene porque estoy dispuesto a ofrendar mi vida. Pero tomaré posesión de ella de nuevo. Nadie me quita la vida, por mí mismo la ofrendo. Tengo poder para ofrendarla, y tengo poder para tomar posesión de ella. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eran apenas antes de las 9 de la mañana cuando los soldados condujeron a Jesús del pretorio camino al Gólgota. Muchos de entre los que caminaban tras de esta procesión eran simpatizantes en secreto de Jesús, pero la mayor parte de este grupo, de unos 200 o más, estaba formado de sus enemigos y de holgazanes curiosos que simplemente deseaban disfrutar del espectáculo chocante de las crucifixiones. Solo unos pocos de los líderes judíos fueron a presenciar la muerte de Jesús en la cruz. Sabiendo que Pilato lo había entregado a los soldados romanos y que estaba condenado a muerte, se ocuparon más bien de su reunión en el templo, en la que discutieron qué habrían de hacer con los seguidores de Jesús. La crucifixión no era un tipo de condena de los judíos. Tanto los griegos como los romanos habían aprendido este método de ejecución de los fenicios. Aunque Herodes, a pesar de su gran crueldad, no llegó nunca a practicar la crucifixión. Los romanos nunca crucificaron a un ciudadano romano. Este tipo deshonrable de muerte se usaba tan solo para los esclavos y los pueblos súbditos.
Durante el sitio de Jerusalén, tan solo 40 años después de la crucifixión de Jesús, el Gólgota entero se cubrió de miles y miles de cruces, sobre las que día tras día pereció la flor de la raza judía. A medida que pasaban la procesión de muerte por las angostas calles de Jerusalén, muchas judías de corazón tierno, que habían oído las palabras de buen ánimo y compasión de Jesús y que conocían su vida de ministerio, no pudieron contener el llanto al verlo conducido a una muerte tan innoble. A su paso, pues, muchas de estas mujeres lloraban y se lamentaban. Cuando algunas de ellas se atrevieron a caminar a su lado, el maestro volvió hacia ellas la cabeza y dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino más bien por vosotras y por vuestros hijos. Mi obra está casi terminada, pronto iré a mi Padre, pero los tiempos de tribulaciones tremendas recién empiezan para Jerusalén. He aquí que vendrán días en que diréis: bienaventuradas las estériles y las de pechos que no amamantaron jamás a sus pequeños. En aquellos días imploraréis que caigan sobre vosotras las rocas de las colinas para libraros de los terrores de vuestras tribulaciones. Estas mujeres de Jerusalén en verdad eran valientes al manifestar compasión por Jesús, porque estaba estrictamente prohibido por la ley mostrar sentimientos caritativos por el que iba hacia su crucifixión. Se permitía que el gentío se lo mofara al condenado, se burlara de él o lo ridiculizara, pero no se permitía que se expresara compasión alguna. Aunque Jesús apreciaba estas manifestaciones de compasión en esta hora oscura en la que sus amigos estaban escondidos, no quería que estas mujeres de buen corazón incitaran la ira de las autoridades por atreverse a mostrar misericordia por él. Aún en este momento, Jesús poco pensaba en sí mismo, sino que pensaba en los días terribles de tragedia que caerían sobre Jerusalén y sobre toda la nación judía. Mientras el maestro caminaba rumbo a su crucifixión, estaba muy cansado, estaba casi exhausto. No había comido ni bebido desde la última cena en la casa de Elías Marcos. Tampoco le habían permitido que disfrutara de un momento de reposo. Además, hubo de soportar un interrogatorio tras otro hasta la hora de su condena, sin mencionar los azotes abusivos, el sufrimiento físico y la pérdida de sangre. Además de todo esto, estaba su extremada angustia mental, su aguda tensión espiritual y un sentimiento terrible de soledad humana. Poco después de pasar por la puerta de salida de la ciudad, al tropezar Jesús bajo el travesaño, la fuerza física le abandonó por un momento y cayó bajo el peso de su enorme carga. Los soldados le gritaron y patearon, pero él no podía levantarse. Cuando el capitán vio esto, sabiendo todo lo que Jesús ya había soportado, mandó a sus soldados que desistiesen. Luego ordenó a uno que pasaba, un tal Simón de Cirene, que tomara el travesaño de los hombros de Jesús y lo obligó a llevarlo por él el resto del camino hasta el Gólgota. Este Simón había venido de Cirene, en el norte de África, para asistir a la Pascua. Paraba con otros cirineos en las afueras de los muros de la ciudad e iba camino del templo para asistir a los oficios cuando el capitán romano le mandó que llevara el travesaño de Jesús. Simón permaneció allí todas las horas que tardó el maestro en morir en la cruz, hablando con muchos de sus amigos y con sus enemigos. Después de la resurrección y antes de irse de Jerusalén, él se convirtió valientemente al Evangelio del Reino, y cuando volvió a su hogar, condujo a toda su familia al reino celestial.
Sus dos hijos, Alejandro y Rufo, fueron maestros muy eficaces del nuevo evangelio en África. Pero Simón nunca supo que Jesús, cuya carga él llevó, y el tutor judío que cierta vez había consolado a su hijo lesionado, eran la misma persona. Fue poco después de las 9 cuando esta procesión de muerte llegó al Gólgota, y los soldados romanos se ocuparon de la tarea de clavar a los dos bandidos y al Hijo del Hombre en sus respectivas cruces. Los soldados ataron primero con sogas los brazos del maestro al travesaño, y luego le clavaron las manos al leño. Izaron luego el travesaño al poste, y después de clavarlo firmemente al madero vertical de la cruz, le ataron y clavaron los pies a la madera, usando un clavo largo para penetrar los dos pies. La madera vertical llevaba una cuña grande, colocada a la altura apropiada, que funcionaba como soporte para aguantar el peso del cuerpo. La cruz no era alta. Los pies del maestro se encontraban tan solo a 1 metro por encima de la tierra. Por lo tanto, pudo oír todo lo que burlonamente se decía de él, y pudo ver claramente la expresión de los rostros de todos los que tan impensadamente se mofaban de él. También los que estaban presentes pudieron oír fácilmente todo lo que dijo Jesús durante estas horas de constante tortura y muerte lenta. Era costumbre quitar todas las vestimentas de los que debían ser crucificados, pero puesto que los judíos objetaban grandemente a que se mostrara el cuerpo humano desnudo en público, los romanos proveían un paño adecuado para los condenados a la crucifixión en Jerusalén. Por lo tanto, una vez que le quitaron a Jesús sus vestimentas, con eso lo cubrieron antes de colocarlo en la cruz. Antes de que Jesús fuera colocado en la cruz, ya se habían colocado en las cruces los dos bandidos que no dejaban de insultar y escupir a sus verdugos. Las únicas palabras de Jesús al clavarlos ellos al travesaño fueron: Padre, perdónalos porque no saben qué están haciendo. No podría haber intercedido tan misericordiosa y amantemente en favor de sus verdugos si estos pensamientos de devoción afectuosa no hubiesen sido el manantial mismo de su vida de servicio altruista. Una vez que izaron al maestro a la cruz, el capitán clavó la leyenda encima de su cabeza, y ésta se leía en 3 idiomas: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Los judíos estaban furiosos por este supuesto insulto, pero Pilato se había enfadado por la conducta irrespetuosa de los judíos. Le parecía que lo habían intimidado y humillado, y eligió este método para obtener una mezquina venganza. Podría haber escrito Jesús, un rebelde, pero él bien sabía que estos judíos de Jerusalén detestaban el nombre mismo de Nazaret, y estaba decidido a humillarlos de esta manera. Sabía que también se resentirían mucho al ver que este Galileo crucificado era llamado el Rey de los Judíos. Muchos de los líderes judíos, cuando supieron de cómo Pilato los trataba de ridiculizar al poner esa inscripción en la cruz de Jesús, fueron deprisa al Gólgota, pero al llegar no se atrevieron a quitar la leyenda, puesto que los soldados romanos estaban de guardia. Como no pudieron quitar el título, estos líderes se mezclaron con la multitud e hicieron lo que pudieron para incitar a la burla y al ridículo, para que nadie tomara en serio la inscripción. El discípulo Juan, con María, la madre de Jesús, Ruth y Judá, hermanos de Jesús, llegaron a la escena poco después de que habían izado a Jesús a su posición en la cruz.
Y mientras estaba el capitán clavando la leyenda sobre la cabeza del maestro, Juan fue el único de los 11 discípulos que presenció la crucifixión, y aún él no estuvo presente todo el tiempo, puesto que corrió a Jerusalén para traer a su madre y a las amigas de ella, poco después de haber acompañado al Gólgota a la madre de Jesús. Cuando Jesús vio a su madre con Juan y su hermano y hermana, sonrió, pero no dijo nada. Mientras tanto, los 4 soldados que tenían a su cargo la crucifixión del maestro, como era costumbre, se habían dividido entre ellos sus indumentos, llevando uno las sandalias, otro el turbante, otro el cinto y el cuarto el manto. Quedaba tan solo la túnica, un indumento sin costuras que llegaba hasta cerca de las rodillas. Los soldados iban a cortarla en 4 pedazos, pero cuando vieron que se trataba de una vestimenta tan insólita, decidieron echar suerte por esta. Jesús los miraba desde arriba, mientras se dividían sus vestimentas, y la multitud desconsiderada se burlaba de él. Fue una suerte de que los soldados romanos tomaran posesión de las ropas del maestro. De no ser así, si sus seguidores hubieran conseguido estos indumentos, tal vez habrían caído en la tentación de adorar en forma supersticiosa estas reliquias. El maestro deseaba que sus seguidores no pudieran tener ningún objeto material para asociarlo con su vida en la tierra. Quería dejar a la humanidad tan solo el recuerdo de una vida humana dedicada al alto ideal espiritual de consagrarse a hacer la voluntad del Padre. Alrededor de las 9:30 de la mañana de ese viernes, Jesús fue colgado de la cruz. Antes de las 11, más de 1000 personas se habían reunido para presenciar este espectáculo de la crucifixión del Hijo del Hombre. A lo largo de estas horas espantosas, las huestes invisibles de un universo estuvieron mirando, mudas, este fenómeno extraordinario del Creador que estaba padeciendo la muerte de la criatura, aún la más innoble muerte de un criminal condenado. Junto a la cruz estuvieron en distintos momentos de la crucifixión María, Ruth, Judá, Juan, Salomé, la madre de Juan, y un grupo de mujeres sinceras creyentes, que incluía a María, la mujer de Clopas, y la hermana de la madre de Jesús, a María Magdalena y a Rebeca, anteriormente de Séforis, esta recordada como la eterna enamorada de Jesús, de la cual hemos hecho un video en este canal. Estos y otros amigos de Jesús se mantuvieron en silencio, presenciando su gran paciencia y fortaleza y contemplando sus intensos sufrimientos. Muchos de los que pasaban por ahí meneaban la cabeza y burlándose de él decían: Tú que destruirías el templo y lo volverías a edificar en 3 días, sálvate. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de tu cruz? De la misma manera, algunos de los líderes de los judíos se mofaban de él diciendo: Salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Otros decían: Si eres el rey de los judíos, bájate de la cruz y entonces creeremos en ti. Y más tarde se burlaron aún más, diciendo: Él confió en que Dios le libraría. Aún afirmó ser el Hijo de Dios, miradlo ahora, crucificado entre 2 ladrones. Hasta los 2 guerrilleros también se burlaron de él y lo reprochaban. Como Jesús no respondía nada a sus burlas, y puesto que se estaba acercando el mediodía de ese día especial de preparación, a eso de las 11:30, la mayoría de la multitud, jocosa y vituperante, se había ido por su camino. Permanecieron allí menos de 50 personas. Los soldados se dispusieron a comer y beber su vino, preparándose para la larga vigilia de la muerte.
Al compartir su vino, burlonamente brindaron a Jesús diciendo: ¡Salud y buena fortuna al Rey de los judíos! Y se asombraron ante la reacción tolerante del Maestro a sus burlas y mofas. Cuando Jesús los vio comer y beber, bajó la mirada hacia ellos y dijo: Tengo sed. Al oír el capitán de los guardias a Jesús decir: Tengo sed, se llevó un poco del vino de su botella y, colocando una esponja saturada en el extremo de una jabalina, la levantó hasta Jesús para que se pudiese humedecer los labios resecos. Jesús se había propuesto vivir sin recurrir a sus poderes sobrenaturales, y del mismo modo eligió morir como un mortal común y corriente en la cruz. Había vivido como un hombre y quería morir como un hombre, haciendo la voluntad del Padre. Aunque era un tanto temprano para la temporada en que semejantes fenómenos solían ocurrir, poco después de las 11 del día, el cielo se oscureció por la presencia de arena fina en el aire. El pueblo de Jerusalén sabía que esto significaba la llegada de una de aquellas tormentas de viento caliente y arena que provenían del desierto árabe. Antes de la 1, el cielo se puso tan oscuro que se ocultó el sol, y la gente que quedaba se dio prisa para volver a la ciudad. Cuando el maestro expiró, poco después de esa hora, menos de 30 personas estaban presentes. Solo los 13 soldados romanos y un grupo de unos 15 creyentes. Los creyentes eran todas mujeres, excepto 2, Judá, el hermano de Jesús, y Juan Zebedeo, que regresó justo antes de que expirara el maestro. Jesús no tuvo en ningún momento la menor duda de que había vivido de acuerdo con la voluntad del Padre, y nunca dudó que ese momento Él estaba ofreciendo su vida en la carne, de acuerdo con la voluntad del Padre. Él no creía que el Padre le había desamparado o abandonado. Estaba meramente recitando muchas escrituras en el momento de perder la conciencia. Entre estas, este Salmo 22, que comienza con: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ocurrió que esta fue una de las 3 estrofas dichas con claridad suficiente como para que la oyeran los que estaban cerca. La última solicitud que hizo el Jesús mortal a sus semejantes ocurrió alrededor de la 1:30, cuando por segunda vez dijo: Tengo sed. Y el mismo capitán de la guardia nuevamente le mojó los labios con la misma esponja mojada en el vino agrio, que en aquellos días se llamaba comúnmente vinagre. Era poco antes de las 3 cuando Jesús clamó a gran voz: Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de hablar así, bajó la cabeza y abandonó la lucha por la vida. Cuando el centurión romano vio cómo Jesús había muerto, se golpeó el pecho y dijo: Este era realmente un hombre justo. De cierto debe haber sido un hijo de Dios. Desde ese momento empezó a creer en Jesús. Jesús murió majestuosamente, tal como había vivido. Él admitió libremente su realeza y permaneció dueño de la situación durante todo ese día trágico. Él, por su propia voluntad, pasó por una muerte ignominiosa, después de proveer la seguridad de sus discípulos elegidos. Sabiamente refrenó la violencia peligrosa de Pedro y dispuso de que Juan permaneciera junto a él hasta el fin de su existencia mortal. Reveló su verdadera naturaleza al mortífero Sanedrín y recordó a Pilato la fuente de su autoridad soberana como Hijo de Dios. Salió para el Gólgota cargando el travesaño de su cruz y terminó su auto-otorgamiento, amante encomendando su espíritu de adquisición mortal
al Padre del paraíso. Después de semejante vida y semejante muerte, el Maestro realmente podía decir: consumado es. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.